En Conexión Gerencial, con Jorge Jiménez Flores y Fanny Noel. En Conexión Gerencial es presentado por Lai Jin China Bistró, Patrimonio Cultural y Gastronómico de Valencia, @Lai Jin Bistró. Bodegas Contigo, siempre y en todo momento, @Bodegas Contigo. Fanny, buenos días, 7:36 de la mañana y a esta hora con nosotros Fanny Noel de nuestra sección en Conexión Gerencial. Qué gusto tenerte aquí con nosotros como todos los jueves, a nuestra mentora y buena amiga Fanny Noel. Además nos trae un café bien sabroso, estamos tomando cafecito. Ese lo compraste en Bodegas Contigo, ¿verdad? Es así. Todo lo que compartimos hoy para celebrar el día de ayer de nuestros operadores de producción, lo compré en Bodegas Contigo. Así es, en la confitería, eso es. Bueno, Fanny, a ver, ¿qué tenemos preparado para esta mañana? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, en nuestro jueves de Conexión Gerencial, hoy vamos a abordar un tema muy vigente para un mes que acompaña el tema en sí mismo, y es el valor social del salario y su impacto. En Venezuela importante, el valor social del salario, además un tema tan debatido, tan discutido, tan analizado en los últimos años en Venezuela, de muchísima importancia. Además que mayo es un mes de mucha expectativa con relación a el salario, y este mes pues tuvo un impacto emocional y social, porque el 1 de mayo suele ser un día de mucha expectativa, claro, donde el anuncio presidencial de lo que es el salario, la mejora del salario mínimo, pues es muy esperado por todos, y más en una economía y tan complicada y tan compleja, entorno social tan complejo en el que estamos inmersos. Claro. Antes, ese anuncio al que tú haces referencia no lo hacía única y exclusivamente el presidente, o al menos no tomaba la decisión de forma exclusiva, sino que había una tripartita. Esa tripartita se está intentando retomar desde hace al menos un año o 2 años a lo sumo, y allí radica una enorme importancia. ¿Para qué es la tripartita? La tripartita permite que representantes de los empresarios del sector privado, representantes de los trabajadores y representantes del Ejecutivo Nacional puedan tomar una decisión conjunta en cuanto a un tema tan importante y tan fundamental para los trabajadores, que es el salario. Es así. Y este año, con el agravante que se hizo un anuncio el 1 de mayo, transcurrieron 12 días de zozobra esperando la Gaceta oficial, y bueno, la Gaceta publicada pues también con algunas diferencias y confusiones que, lejos de aclarar, oscurecieron y generaron toda una emocionalidad e impacto social muy importante. Aquí es importante adicionalmente destacar que es una Gaceta que habla de un ingreso mínimo mensual, y donde no hubo modificación del salario mínimo mensual. Este año no lo hubo, eso hay que decirlo. No ha habido el ajuste, y por eso es que precisamente muchos trabajadores han dicho que, bueno, que no se presentó una propuesta, al menos no en ese aspecto. Se presentaron propuestas en cuanto a otros elementos, tiene que ver con bonos, bonificaciones especiales, pero no en cuanto al salario. Ahora, cuando hablamos del salario, ¿qué es lo más importante que tú consideras que debe tomarse en consideración? Fíjate, el salario es la retribución que recibe un trabajador por sus aportes, por su fuerza de trabajo. Pero además, el salario es la razón fundamental del derecho del trabajo, de las relaciones laborales. Es el canal de acceso a recursos vitales, es un medio de libertad de elección, de compra de bienes y servicios para la satisfacción. Si vamos y eso puede decirse que es el valor social, ese concepto que estás dando, digamos, es el valor social del salario. Exactamente. Y retomando un elemento que comentaste, Jorge, con relación a bonificación de los ingresos. Entonces, estamos impactando
ese carácter social del salario mínimo de un país que, además, de acuerdo al Cendas de abril de este año, tenemos una canasta básica alimentaria en $526. ¿Qué significa esto? Que el salario mínimo mensual representa solo el 1% del costo de esa canasta alimentaria. ¿Por qué? Porque el salario se mantiene... Solo el 1%. Solo el 1%, porque el salario se mantiene en $5. Ahora, si hacemos un paneo por el pasado y rememoramos, el salario mínimo venezolano llegó a estar en algún momento entre los principales de Latinoamérica, ¿verdad? Y ¿cómo hacer para que ese valor social pueda de alguna forma retomar la senda del triunfo? Vamos a llamarlo de esta forma, vamos a calificarlo así. Bueno, antes de comentarte que esa referencia que haces de Latinoamérica, hoy en Venezuela representa el salario más bajo, porque estamos hablando que el rango promedio del salario mínimo en Latinoamérica es de $350, teniendo después de Venezuela el más bajo en $189 en Argentina y el más alto de 600 en Costa Rica. Entonces, ciertamente esa evolución no hemos experimentado aquí en Venezuela. ¿Qué hacer? Y de aquí la reflexión de por qué conectar este tema con los distintos actores, incluyendo desde el punto de vista gerencial. No es un secreto que empresarialmente hemos estado en un proceso de subsistir en este entorno, y en medio de ese subsistir pues se han generado prácticas de bonificar los ingresos. El punto está que como estamos tan inmersos en subsistir, estamos perdiendo de vista el impacto que esto está teniendo en la formalidad de las relaciones laborales. Por eso en Venezuela hoy el impacto es muy negativo. Hoy hay como un lienzo en blanco. Cada organización está manejando las mejores prácticas posibles para subsistir, pero no hay una referencia de mercado. Entonces, ¿y cómo influye esto en la vida de los trabajadores? Porque pareciera que puede esto abrir, o si no es que ya está abierta, una brecha enorme entre los trabajadores, por ejemplo, del sector privado y los trabajadores del sector público. Sí, socialmente está teniendo un impacto brecha social, a eso me refiero, muy alto. Está teniendo un impacto muy alto, y lo quiero conectar con otra variable de una investigación que justamente salió en mayo de este año por la agencia Bloomerang, y es que Venezuela es el principal exportador mundial de la capacidad intelectual. Estamos hablando de no menos de 2 millones de venezolanos con títulos avanzados que están migrando, y que además su promedio de educación es mayor a lo de los ciudadanos de las economías destino. Entonces fíjate cómo lo social, el concepto y el impacto de salario pues trasciende a otro elemento clave. Claro, a un plano internacional y al plano de la migración. Y qué interesante esto que dices, porque ¿cómo se formaron estos profesionales? ¿Cuándo se formaron? ¿En qué universidades se formaron? Porque no estamos hablando de bachilleres. No. Hay que aclararlo. Estamos hablando de profesionales de cuarto nivel. Cuarto, quinto nivel. Y hasta más. Nos referimos a licenciaturas, como mínimo. Sí. Nos referimos a posgrados, a maestrías e incluso a PhDs. Entonces, fíjate, Jorge, como algo que pareciera de impacto mínimo, que es que haya sido emitida una gaceta que no impactó un salario mínimo mensual, que lo posiciona en el más bajo de Latinoamérica, pues tiene este efecto emocional, social, estructural, y de alguna forma reafirma la desvalorización del trabajo, porque tenemos una ley del trabajo que hoy hay beneficios como la bonificación por vacaciones, las prestaciones sociales que se ven impactadas al no tener carácter salarial estas bonificaciones. Entonces imagínate la desmoralización de un trabajador que busca una constancia de trabajo o que va a salir de vacaciones y el impacto es mínimo. Cabe destacar que hay prácticas, y aquí es donde viene
el impacto en las relaciones laborales, que no hay un marco que lo acompañe, sino que está en lienzo en blanco. Hay organizaciones hoy, Jorge, que están manejando salario mínimo en bolívares para toda su estructura. Estamos hablando desde el nivel más bajo hasta el más alto de la organización. Y las diferenciaciones... Hasta la alta gerencia. Hasta la alta gerencia. Y las diferenciaciones vienen dadas por las bonificaciones, ¿sí? Como mecanismo alterno, bueno, al momento de hacer pagos de utilidades, vacaciones, pues también manejan otro esquema de bonificación. Pero está sin esa regulación de saber exactamente cuánto es. Bueno, y qué punto y qué tema tan importante y tan interesante, porque eso nos permite ahora entrar en otro detalle, y es, tú que trabajas asesorando como consultora en empresas, ¿qué sienten los trabajadores cuando tú, porque seguramente tienes la oportunidad de hablar con empleados, con trabajadores de distintos ámbitos, ¿qué sienten ellos? ¿Qué comentan? Bueno, en este momento hay una realidad que es el alternar y buscar fuentes de ingresos adicionales. Ese es otro elemento que está, ¿no? Es el activarse para... Tengo un ingreso, pero necesito tener entonces otras entradas. Y ahí entramos en otro elemento que impacta las relaciones laborales, porque entonces está creciendo el espacio de la informalidad, ¿sí? De el obtener los ingresos fuera de un marco de protección social. ¿Qué es importante tener presente? Bueno, que mientras estamos ocupados subsistiendo, se está deteriorando nuestro sistema laboral. Y allí es donde los actores sociales necesitamos activarnos. Y aquí quiero comentarte, Jorge, que esta semana una iniciativa de la Universidad de Carabobo, donde fue anfitrión la Cámara de Comercio de Valencia, una convocatoria con el abogado y profesor Napoleón Goizueta, el economista y profesor Francisco Contreras y el licenciado en Relaciones Industriales y profesor Rolando Smith, donde justamente se abordó el salario en Venezuela está en extinción. ¿Y qué fue lo maravilloso de este encuentro? Hubo una convocatoria, ahí no había espacio para nadie más. Hubo representación de la fuerza laboral y sindical de muchos sectores de Valencia. Entonces, esos encuentros son necesarios para generar la reflexión y la acción. Necesitamos visibilizar este hecho para poder preservar lo poco o nada que queda de las relaciones laborales en Venezuela. ¿Cómo revertir esto? Sí, ciertamente es una realidad que se está viviendo, pero deben haber caminos. ¿Qué se puede hacer? ¿A qué conclusión podemos llegar? 3 acciones claves. Una, desde el punto de vista interno país, necesitamos unirnos en ese frente tripartito que tú comentabas al inicio para hacerle frente a esta realidad que impacta a trabajadores y empresas. Lo segundo, no dejar de visibilizarlo con entes internacionales. ¿Por qué impactó tanto esto en mayo? Porque es que aquí hubo una mesa con la OIT en meses pasados, justamente para abordar la temática. El último trimestre de 2023-22. Es correcto. Entonces, necesitamos seguir conectados. No podemos dejar de accionar esa visibilidad, porque es que nos afecta incluso aún más. Y lo tercero, desde el punto de vista gerencial, al momento de hacer propuestas para este proceso de surfear los desafíos en este entorno, tener en cuenta que los extremos como el que te comenté, donde hay organizaciones que su estructura salarial mínima es para todos los niveles, poder analizar esquemas más intermedios donde podamos tener una diferenciación no solamente de bonificación de ingresos, sino a nivel salarial. Porque donde impera la justicia, hay trabajo con salarios y condiciones sobre la educación. Y vimos cómo todo esto impacta en la fuga de talentos e incluso en la formación. Hoy hay jóvenes que se plantean y cuestionan ¿para qué voy a estudiar? Así es, esa es una triste pero muy realista reflexión que escuchamos a diario sobre todo entre los más jóvenes.
Y por supuesto que eso es muy preocupante, nos preocupa muchísimo. 7:51 minutos de la mañana. Bueno, tenemos que despedir nuestra sección en Conexión Gerencial. Gracias, Fanny, qué gusto tenerte y hablar de este tema valioso, importante para la ciudadanía, para los venezolanos. Gracias, Jorge, hasta el próximo jueves.